traer de vuelta el término pasiones y ubicarlo con cierta pertinencia y mayor precisión. y precisión en el campo de la cultura actual, en la hipermodernidad o la llamada hipermodernidad, es al menos un modo de romper este binomio moderno entre depresión y felicidad, ¿no? A ver, ¿cómo entra la pasión ahí? ¿Cómo está? Pues justamente entra disolviendo ese binomio y problematizando una cuestión un poco bipolar, ya que estamos hablando Está bien, sí. bipolar, ¿no? Entre la exigencia de felicidad, que leí un colega el otro día que decía algo interesante, que habría que ir a investigarlo, que decía que quienes lean, por ejemplo, en los textos religiosos, digamos, del siglo anterior y todas las encíclicas papales, etcétera, afirmaba algo así, no puedo yo ratificarlo porque no lo he leído, llevaría una cuestión para investigar, digo, no hay una propuesta de la felicidad, es una propuesta, se podría decir, un imperativo muy contemporáneo, el hecho de ser feliz o de exitoso. Y ahí entra, si se quiere, a modalizarse algunas cosas respecto a la pasión. Está, por ejemplo, la pasión moderna de ser uno mismo, la pasión individual. Uh-huh. La pasión de afirmarse como uno, de afirmarse uno mismo, idéntico a sí mismo, ¿no? Y ahí tenemos, si se quiere, toda una derivada que hemos conversado alguna vez en las polémicas del Facebook, por ejemplo. La pasión de mostrar quién uno es, y con las imágenes, y lo que uno piensa, y come, y dice, y opina. Es la pasión del uno mismo, ¿no? Esa pasión del individuo. O, por ejemplo, lo que vos decías de la furia, ¿no? Si no se es exitoso, ¿la pasión está, no digamos, tiene la que ver con un tristeza, estado extremo? Porque, vos decís, la pasión del Facebook, de mostrar... Sí, yo le llamo la pasión del individuo, de la idea de individuo en el sentido del término individuo. Está bien. Porque individuo, ¿qué quiere decir? No soy dividido, ¿no? No es mollo que dice divididos, sino es... Las pelotas. No soy, claro. Entonces digo, podemos decir haciendo un juego de palabras, las pelotas individuos, porque somos divididos. Por ejemplo, la vergüenza es un distingo de la división. A ver. De uno. Y uno tiene, o da a ver, y ahí entramos, si se quiere, y después podemos hablar un poco de esto, de cuáles son los objetos de la pasión. Porque también podría hablarse de cuáles son los objetos de la pasión, ¿no? Por ejemplo, si nos situamos en esta época actual, la pasión por los objetos técnicos. Hay de encontrar el ser en consonancia, en cierta reverberación, en cierta sintonía con los objetos. Es una pasión enloquecida, la pasión por los objetos. Bueno, y yo decía la vergüenza, porque tiene como objeto la mirada. Es otro tipo de objeto, raro, podríamos decir, un objeto un poco insustancial. ¿Por qué? Porque uno se muestra supuestamente individuo, ¿no? Todo, sin fisuras, y si uno es descubierto mirando por el ojo de la cerradura, uno es visto, la mirada si uno se avergüence, porque enseguida se supone que estás espiando. Si eres como otra cosa, y digamos, o si quieren una experiencia mucho más común que lo pueden decir por ahí las chicas. La chica puede estar, tal vez, algunas jóvenes mirándose horas al espejo y vistiéndose y poniéndose bonitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y basta que aparezca una mirada sobre ellas para que haya un poco de pudor, por ejemplo, sí, o vergüenza, ¿no? Entonces ya aparece una suerte de división, ¿no? ¿Por qué frente a lo que es este individuo, me miro en el espejo, la mirada de otro aparece como extraña? Algo después voy a comentarles respecto de la mirada, que es uno de los objetos de la pasión. O la furia, que ahí empezamos con las derivadas, si quieres, de políticas. A ver, sí. Y es un tema interesante porque justamente me desasnaron todos estos colegas a los que les agradezco, filósofo italiano, Remo Bodei, que ha escrito esto de la furia, ¿no? Ha escrito la ira como la pasión de la furia. Él destaca un fenómeno notable que es
el odio y la ira, hace una distinción, ¿no? Entre odio e ira. Me parece que es muy interesante. Uno suele darles Sí, unificarlas. significado, porque uno podría decir, el odio es algo acumulable. La ira se puede tener una reacción de ira. Exacto. Y no ser iracundo, por ejemplo, ¿no? Es como una explosión momentánea, digamos, ¿no? Claro, uno puede ser un ataque de ira. Claro. Así todo, por ejemplo, yo pensaba viniendo este camino acá, no voy a derivarme en eso porque sería como enredarme, pero, por ejemplo, a nivel jurídico, muchas de las cosas delictivas se ponen en juego bajo la figura de emoción violenta, Claro. que no es lo mismo la emoción que la pasión. Porque también hay otro enredo que es usar las palabras emoción, el sentimiento, lo percibo, yo lo siento, el afecto y la pasión. Son todas cosas diferentes. Si uno Ahonda le saca un poquito más de punta al lápiz, ¿no? Entonces, se puede tener una reacción con una reacción emotiva de ira sin ser un iracundo, Sí. ¿no? O se puede tener un momento de temor sin ser un temeroso. Y así podríamos hacer toda una serie. El tema de la furia y el odio, bueno, es antiguo porque bajo la idea del racionalismo, cartesiano, inclusive hasta aristotélico, si bien no tienen una conexión tan firme, Aristóteles habla de la intemperancia, ¿no? Por ejemplo, el término justo medio es un término aristotélico, del que hasta hoy hablamos con esta idea de estar siempre en el equilibrio oriolano, ¿no? Estamos ahí en el equilibrio. Bueno, el justo medio. Pero Aristóteles sensiblemente decía, bueno, pues está la intemperancia. La intemperancia era, para decirlo muy, digamos, grosso modo, era esa dimensión inmanejable, opuesta al justo medio del razonamiento, y que él atribuía a los esclavos, a las bestias, a los que no estaban dentro de la ciudad. Bueno, era la lectura aristotélica. Pero es interesante ubicar el término intemperante. Todavía, creo que, ¿quién era el dibujante que hacía Clemente? Hacía el chiste que en el dibujito parecía que cuando mostraban la tribuna de fútbol que tenía esa muestra de efusividad, le decía intemperantes. Ah, mira, no recordaba. Es intemperante. Bueno, entonces es Caloi. interesante. Caloi, exactamente. Usaba la palabra intemperante, ¿no? ¿Por qué? Porque viene de lo que es temperado, lo que dice estar atemperado, estar en justo medio. Entonces, intemperante es lo contrario, es como salirse de la temperancia, de lo que da el límite cuando vos hablabas de los límites. Entonces, esa era la idea de la libertad del hombre. Es decir, el hombre, se lo decía, el ser libre, el individuo, la razón, bla, 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 pero cuando advenía la furia, la cólera, la ira, pierde la razón, está fuera de sí, ¿ven? Está fuera de sí, y bueno, y entonces se lo estudiaba mucho, se decía que el hombre estaba fuera de sí. Ahora, el asunto es que el odio, la ira, en fin, pongámoslo un poco en sintonía, si se quiere, tenía un fin social político. Había que acumular odio contra el amo para tomar la Bastilla, por ejemplo. Claro. Había que tomar odio contra la explotación de los reyes rusos para hacer la revolución rusa. Y uno podría decir, ¿no? Por eso al odio se lo llama la pasión lúcida. Mirá vos. ¿Por qué? Porque el odio, digamos, es sordo, silencioso. No es lo mismo la reacción emotiva iracunda, que viola mi dignidad, por ejemplo, ¿no? Decía esta chica, fui a devolver el auto y respecto a un bien entré en cólera e ira, reacción emotiva de ira. El odio, que bien se conoce en la política, va siendo silencioso, pausado, acumulado, calculado para lograr su acción. Y uno puede decir, el odio, en cierto modo, es transformador. Si para bien o para mal, después veremos, pero digo, es transformador. Entonces, por eso se le dice una pasión lúcida. Porque permite cierto cálculo sobre el otro, sobre el ser del otro. Apunta al corazón del otro. Y por el otro lado, uno diría, qué negativo. Bueno, depende, porque trae una transformación, y por el otro yo experimento algo que a lo mejor es una gran satisfacción después de un largo cálculo de haber vencido a mi enemigo. Claro. Y lo experimento con el cuerpo, que ese es otro tema, que la pasión, se podría decir, para dar otra definición, es un nudo. Es un nudo entre eso que empuja de uno y se impone sobre uno, y del cual
la pasión viene a tratar de anudar eso que está en el cuerpo con lo que podríamos decir es el yo. Entonces ven que es una cosa, ¿no? Por ejemplo, la pasión, el amor propio. Surgió también otro problema con esa cuestión después de la idea barroca. La idea barroca tenía que ver con las pasiones también. ¿Cuál era la idea barroca de las pasiones? Esto está fantásticamente planteado por Germán García. ¿Cuál era la idea de las pasiones barrocas? Era los intereses, digamos, las pasiones del alma respecto a la pasión social, o si se quiere, lo que estaba en mí respecto del otro. Entonces, ¿cuál era la idea barroca? Que todas las pasiones contrapuestas, avaricia, envidia, amor, odio, rencor, etcétera, libradas así, iban a poder, por los actos de la pasión, las pasiones nobles, llegar a dar respuesta. Entonces se daba esta libertad. Sin embargo, se veía que todo eso llevaba a la autodestrucción y no traía ningún tipo de respuesta. Claro. Che, pará. A ver, Las pasiones, vos estás nombrando cosas que tienen que ver con, ojo, que estoy hablando en plano común. No estoy hablando ni de odio, amor, felicidad, dijiste, alegría. Sí, sí. ¿Esos son pasiones o son sentimientos? son pasiones. Entendida estrictamente la pasión de la alegría, la pasión de la alegría está ligada en su raíz a la palabra temple, tener el temple que da fuerza vital, como decía Spinoza. Spinoza, por ejemplo, es una tradición spinozana hablar de pasiones tristes y pasiones alegres. Porque la pasión alegre para Spinoza es vital y la pasión triste es un pecado, decía Spinoza. No se puede estar triste. Para Spinoza es un pecado estar triste. ¿Por qué? Porque si uno está a tono con el Creador, y la creación en todo caso es para el bien del mundo, lo único que puede tenerse como pasión es la alegría, es decir, ese temple para aún en la adversidad curar de cualquier tipo de herida. La pasión alegre que con el temple permite seguir adelante a pesar del, digamos, el cascoteo, los dolores, las frustraciones, las caídas. Es este temple alegre, es la pasión, ¿no? Porque en el tema de la pasión hay una cosa de constancia, ¿no? De persistencia también eso, ¿no? Entonces, por eso también se ubica la alegría como una pasión. Ahora, la felicidad es otra cosa. Sí, sí, sí. No es lo mismo. ¿No? No sé quién es que decía aquí Germán García, tiene una frase extraordinaria, tiene una cita, creo que es de Heidegger, que dice algo así como: si se puede hablar de exaltar, digamos, la alegría como aquello que estaría alejándose de la tristeza, ¿no? En lugar de dejar a este lugar, digamos, la tristeza y ubicar en el corazón de, por ejemplo, lo vital, a la alegría, con la tristeza. Pero no la alegría para tratar de... Claro, sí, o sea, sí, hago todo sí. para evitar estar triste, que no es lo mismo, digo, ¿se entiende, no? La Por supuesto, lógica. sí. Sí, ¿por qué exaltar? Entonces, hay algo en nuestra época